En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, Que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión, capítulo 2, versículos del 13 al 17. La vocación de Leví. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es palabra del Señor. Honor a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar esta reflexión, pedimos al Señor nos dé su bendición para que esta reflexión sea del mayor provecho posible para nuestra alma. El pasaje bíblico de hoy nos habla de Leví, pero ¿quién es Leví? No es otro que San Mateo, el evangelista. Mateo es el nombre en griego y Leví es el mismo nombre en hebreo. Como recolector de impuestos, el nombre de Mateo funcionaba para los romanos que hablaban griego y el nombre de Leví para los hebreos. El primer evangelio que lleva su nombre nos lo presenta en la lista de los 12 con un apelativo muy preciso: el publicano. De este modo se identifica con el hombre sentado en el despacho de impuestos, a quien Jesús llama a su seguimiento. Este pasaje es mencionado en los 3 evangelios sinópticos. En el de Mateo es nombrado con ese mismo nombre, pero en el de Marcos y en el de Lucas, al hombre sentado en el despacho de impuestos lo llaman Leví. Basándonos en estas sencillas constataciones que encontramos en los evangelios, podemos hacer algunas reflexiones. La primera es que Jesús acoge en el grupo de sus íntimos a un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era considerado un pecador público. En efecto, Leví no solo manejaba dinero considerado impuro por provenir de gente ajena al pueblo de Dios, sino que además colaboraba con una autoridad extranjera, odiosamente ávida, cuyos tributos podían ser establecidos arbitrariamente. Por estos motivos, todos los evangelios hablan en más de una ocasión de publicanos y pecadores y de publicanos y prostitutas. Además, ven en los publicanos un ejemplo de avaricia, y la opinión popular los tenía por hombres ladrones, injustos y adúlteros. Ante estas referencias, salta a la vista que Jesús no excluye a nadie de su amistad. La buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios ofrece su gracia al pecador. En otro pasaje, con la famosa parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, Jesús llega a poner a un publicano anónimo como ejemplo de humilde confianza en la misericordia divina. Mientras el fariseo hacía alarde de su perfección moral, el publicano no se atrevía ni a elevar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Y Jesús comenta: «Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Por tanto, con la figura de Leví, los evangelios nos presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios,
permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia. A este respecto, San Juan Crisóstomo hace un comentario significativo. Observen que solo en la narración de algunas llamadas se menciona el trabajo que estaban realizando esas personas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados mientras estaban pescando, y Leví precisamente mientras recaudaba impuestos. Se trata de oficios de poca importancia, comenta Crisóstomo, pues no hay nada más detestable que el recaudador y nada más común que la pesca. Así pues, la llamada de Jesús llega también a personas sencillas mientras realizan su trabajo ordinario. Hay otra reflexión que surge de la narración evangélica. Leví responde inmediatamente a la llamada de Jesús. Él se levantó y lo siguió. La concisión de la frase subraya claramente la prontitud de Leví en la respuesta al llamado. Esto implicaba para él abandonarlo todo, en especial una fuente de ingreso segura, aunque a menudo injusta y deshonrosa. Evidentemente, Leví comprendió que la familiaridad con Jesús no le permitía seguir realizando actividades desaprobadas por Dios. Se puede intuir fácilmente su aplicación también al presente. Tampoco hoy se puede admitir el apego a lo que es incompatible con el seguimiento de Jesús, como son las riquezas deshonestas. En cierta ocasión dijo tajantemente: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esto es precisamente lo que hizo Leví. Se levantó y lo siguió. En este levantarse se puede ver el desapego de una situación de pecado y, al mismo tiempo, la adhesión consciente a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. ¿Y a qué grado? Recordemos que se convirtió en apóstol del Señor y posteriormente en el primer evangelista, donde sigue anunciándonos la misericordia salvadora de Dios. Escuchemos este mensaje, meditémoslo siempre de nuevo, para aprender también nosotros a levantarnos y a seguir a Jesús con decisión. San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia, comenta al respecto que así como el apóstol Pablo dice a los colosenses: despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos de hombre nuevo, así ha sido la obra de Cristo que Cristo llevó a cabo cuando llamó a Leví. Le devolvió su verdadero rostro e hizo de él un hombre nuevo. Es también por este título de hombre nuevo que el antiguo publicano ofrece a Cristo un banquete, porque Cristo se complace en él y merece tener su parte de felicidad estando con Cristo. Desde aquel momento le siguió feliz, alegre, desbordante de gozo. Por otro lado, ¿dónde estaba Leví cuando Jesús lo llamó? ¿En el templo? No. ¿En la sinagoga? No. ¿Haciendo alguna obra de caridad? No. Estaba nada menos que sentado en la mismísima mesa que representaba su odiado y despreciado oficio. Sorprende que Jesús eligiera ese momento para llamarlo. Podía haberlo llamado cuando Leví estaba de descanso y fingir que no sabía a qué se dedicaba, pero no lo hizo. Lo eligió precisamente cuando estaba ejerciendo su labor. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cuándo es el momento oportuno de llamar a cada uno. Tal vez en esos momentos se había abierto una grieta en el alma de Leví. Se estaba diciendo a sí mismo, mientras contemplaba los montoncitos de dinero, que era rico, pero infeliz, que la riqueza no le había dado lo que buscaba, que sentía un vacío interior que no sabía con qué saciar. Quizá estaba, como se dice popularmente, con un ojo al gato y otro al garabato, atendiendo su despacho y a la vez oyendo a Jesús enseñar, y algo se le movió por dentro. Estaba maduro para seguirlo. Jesús estaba empezando su ministerio. Había elegido apenas a 4 de sus discípulos. Podía haber pensado que era conveniente elegir a gente de buena reputación para hacerse de buena fama. Hubiera podido invitar a personajes importantes, admirados, queridos para dar buena impresión y que no lo fueran a criticar cuando apenas iniciaba. Pero no lo hizo.
Jesús no participa de la mentalidad discriminadora de su tiempo. Los publicanos eran odiados y marginados, pero no por Jesús. Él no teme a acercarse, ser visto en esa zona, en esa compañía. Casi lo podemos imaginar, allí, de pie, mirando a Mateo, esperando que levante los ojos de los montoncitos de dinero para captar su atención, su mirada, y hacerle una invitación irresistible. Jesús no obliga, solo llama, invita, y su llamado, su invitación, es tan discreta y suave que puede pasar desapercibida. Por eso hay que estar siempre atentos a su llamado. Entendamos que Jesús no llama a Leví porque sea santo o perfecto. Lo llama porque quiere rescatarlo, darle la oportunidad de liberarse de al menos 3 graves peligros. Primero, de poner la propia seguridad en las riquezas y no en Dios, o de tratar de servir a 2 amos, a Dios y al dinero. Segundo, de ver a los demás no como prójimos a los que se ama, sino de los que se puede o no obtener alguna ganancia, o de los que hay que cuidarse o desconfiar, o a los que se puede oprimir. Y tercero, de poner el corazón en la riqueza, hacer del dinero una meta. Sobre la segunda parte de esta reflexión, diremos que cuando Jesús fue a comer a la casa de Leví, llamó fuertemente la atención de los fariseos y demás líderes del pueblo, pues los judíos no entraban en casa de paganos ni de publicanos. Jesús hace algo inaudito, no solo entra a la casa, sino que se sienta a la mesa. Compartir la mesa, en Oriente, era símbolo de compartir la vida, pues se comparte la misma comida y eso crea una similitud entre todos, crea lazos fraternos. Tanto Leví como Jesús tienen motivos para celebrar. Leví celebra su liberación, su conversión. Jesús festeja que quien estaba perdido haya sido recuperado. Dios está siempre atento a ver cuándo nos arrepentimos y queremos regresar al buen camino, para salirnos al encuentro y celebrar una fiesta por nosotros y con nosotros, como el papá del hijo pródigo. Además, Leví rompió con su antiguo empleo, pero no con sus antiguos compañeros y amigos. Por eso, cuando leemos que acogió también a todos los publicanos y pecadores que estaban con Leví y obviamente les permitió seguirlo, captamos que Jesús no hizo una excepción con Leví. Lo eligió sabiendo perfectamente quién era y cómo era, y se sentó a la mesa con él y los amigos de él, sabiendo que eran publicanos y pecadores. A Jesús nadie le da repugnancia, a nadie rechaza. En él se cumple a la perfección lo que decía San Agustín: hay que odiar al pecado, pero amar al pecador. Según la ley hebrea, si tenías contacto con paganos, publicanos y pecadores, quedabas impuro. Pero con Jesús eso no sucede así, sino al revés. Cuando Él tiene contacto con ellos, no solo no queda impuro, sino que les transmite su gracia y su perdón. El contacto con Jesús renueva al pecador, le da siempre una nueva oportunidad. Marcos dice que Jesús se sentó a la mesa con pecadores, pues eran muchos los que lo seguían. Él no ponía de requisito que fueran justos y santos para invitarlos a seguirlo. Tenía su esperanza, eso sí, en que al seguirlo, al escucharlo, se dejarían tocar el corazón y se convertirían. Recordemos que lo primero que predicó fue una invitación a la conversión. Y ahora viene una ratificación de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al ver los escribas y los fariseos que Jesús comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oírlos, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recordemos que los fariseos eran miembros de una secta religiosa que se sentían superiores a todos. Sabían que cumplir la voluntad de Dios les daría su salvación y fingían cumplirla escrupulosamente, pero en realidad solo se preocupaban por aparentar.
Por eso Jesús les echó en su cara su hipocresía en varias ocasiones. Para los fariseos era impensable tener contacto con publicanos y pecadores, mucho menos sentarse a la mesa con ellos. Por eso se dirigen a los discípulos de Jesús para cuestionar las acciones de su maestro. Pero Jesús deja en claro que su actitud no es casualidad, sino que es deliberada. Es su intención acoger a los pecadores, y por eso se sienta en la mesa con ellos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué significa esta frase? ¿Se trata de una discriminación a la inversa? ¿Jesús discrimina a los justos? Nada de eso. El secreto para entenderla nos la da San Pablo cuando dice, todos pecaron. El caso es que todos somos pecadores. La única diferencia es que algunos lo admiten y otros no. Jesús viene para los que tienen necesidad de Él, o sea que viene para todos. Pero hay quienes creen que no lo necesitan y viven engañados porque se sienten superiores y se alejan de aquel que puede sanarlos. Para concluir, citaremos a San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia y uno de los oradores más famosos de los primeros siglos del cristianismo, quien hace una profunda reflexión teológica sobre estos versículos donde deja en claro el amor que Cristo nos tiene. Dios es acusado de rebajarse haciéndose hombre, de sentarse cerca del pecador, de tener hambre de su conversión y sed de que el hombre vuelva a Él, de preferir actuar con misericordia y benevolencia. Pero cuando Cristo llegó a esa comida a la casa de Leví, los invitados condenados a muerte fueron invitados a volver a la vida. Llegó la resurrección para que los que yacen se levanten de sus tumbas. La bondad se ha rebajado para levantar a los pecadores hasta el perdón. Dios ha venido hasta el hombre para que el hombre llegue hasta Dios. El juez ha venido a la comida de los culpables para sustraer a la humanidad de la sentencia de condenación. El médico ha venido a los enfermos para restablecerlos comiendo con ellos. El buen pastor ha inclinado la espalda para devolver la oveja perdida al establo de la salvación. Pero, ¿quién es pecador? Todos lo somos, pero está el que rechaza verse como tal, no reconocerse pecador, no es hundirse más en su propio pecado y, para decir verdad, identificarse con él. Vamos, fariseo, confiesa tu pecado y podrás venir a la mesa de Cristo. Por ti Cristo se hará pan, ese pan que se romperá para el perdón de tus pecados. Cristo será para ti la copa, esa copa que será derramada para el perdón de tus faltas. Vamos, fariseo, reconócete pecador y Cristo comerá contigo. Entra con los pecadores al festín de tu Señor y podrás ser sanado y obtener tu salvación. Entrar con el perdón de Cristo en la casa de la misericordia. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. Amén. Amén. En nombre del Padre, Padre, del del Hijo y Hijo del Espíritu Santo.